Y doctor Sánchez Garde, le paso palabra. Muy bien, pues muy buenas tardes y a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de contaros este proyecto, que, bueno, como vais a ver, como voy a explicar, es un proyecto que se realizó en dos fases anteriores en el pasado y que el motivo fundamental de presentarlo hoy en el Congreso es la voluntad de continuar con el estudio en una futura ronda de encuestación y de extracción de datos que pretendemos desarrollar en el futuro, ¿no? En el marco de la organización de este congreso y de las conversaciones que hemos tenido desde el Instituto Europeo de la Gestión de la Diversidad, del que formo parte también como asesor científico, y la organización del congreso, bueno, pues surgió la idea de seguir desarrollando un proyecto que es el que os voy a presentar. En primer lugar, con un resumen muy somero de lo que hicimos en las dos rondas anteriores, en 2003 y en 2008, y con una orientación todavía a modo de proyecto, muy abierta. Por tanto, bueno, cualquier sugerencia o cualquier inquietud que queráis expresar, pues será más que bienvenida, ¿no? Porque bueno, como os digo, este es un proyecto que está todavía gestándose, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría también escuchar qué pensáis y por dónde pensáis que podría reorientarse, ¿no? Bueno, os cuento en primer lugar el origen de este proyecto, que proviene bueno, de una iniciativa europea, de un proyecto de investigación financiado por la convocatoria Leonardo de la Unión Europea, en dos momentos distintos, en dos proyectos presentados en dos calls distintos de esta convocatoria, en 2003 y en 2008, en el que nos proponíamos analizar en qué medida la gestión de la diversidad estaba integrada en facultades de económicas y de dirección y escuelas de negocio a nivel internacional, eh, en el ámbito de la investigación, de la docencia y de la propia gestión de la diversidad en la institución académica, ¿vale? Este es el gran objetivo del proyecto, ¿no? El que, bueno, lo tenéis ahí resumido, era ver en definitiva cómo en Europa a nivel académico responsables de la gestión de estas instituciones y los miembros de la comunidad docente e investigadora percibían la diversidad, la gestión de la diversidad y cómo la incorporaban en sus prácticas, en estas tres dimensiones de la actividad universitaria que todas y todos conocemos, ¿no? Gestión, investigación y la propia docencia. Bien, el proyecto, como os decía, se desarrolló en dos fases anteriores. No en todas las fases se hizo exactamente lo mismo. ¿Vale? Comenzamos en 2003 con un análisis que tenía un carácter más cualitativo, fundamentalmente dirigido a responsables de la gestión de estas instituciones, a rectoras y rectores, a decanatos, direcciones de escuelas y responsables de grupos de investigación, con un estudio, como os decía, cualitativo. Hicimos una serie de entrevistas en un proyecto que, bueno, coordinamos desde el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, pero en el que, como os podéis imaginar, dado el alcance del proyecto, participó mucha gente a nivel europeo. Pues en todos los países que formaban parte del consorcio había un equipo académico que era el que desarrollaba estas entrevistas. Eh, en 2003, a partir de esas entrevistas, se desarrolló un cuestionario que tratamos que cumpliese con todas las garantías psicométricas, como, bueno, un buen instrumento de medida para la investigación. En concreto eran dos cuestionarios, que, bueno, tengo por ahí, si alguien tiene interés luego podemos echarles un vistazo. Eran dos cuestionarios que se remitirían luego, pues, a una muestra representativa, por una parte de decanatos de estas escuelas,
Y por otra, la muestra más importante en cuanto al número de participantes, a personal docente e investigador. En 2003 se suministraría este cuestionario a personal docente e investigador, y en 2008 tanto a personal docente e investigador como a las direcciones de las escuelas, ¿no? Bueno, esto nos permitió en 2003, pero sobre todo en 2008, contar con un volumen significativo de respuestas a nivel internacional, que nos permitió hacer análisis, bueno, con todas las garantías de significación estadística, sobre la evolución que había tenido el tratamiento de la diversidad, y cómo estaba siendo acogido el concepto y el análisis de todas las dimensiones de la diversidad en la docencia y la investigación que se estaba desarrollando en ese momento, ¿no? Para nosotros era importante partir de un concepto amplio de diversidad, ¿no? Rompiendo con algunas limitaciones que habíamos visto en estudios previos sobre diversidad, ¿no? Que normalmente se centraban en una única dimensión, ¿no? Pues todos los estudios con los que en los años finales de los 80 y principios de los 90 comenzó a estudiarse la diversidad, centrándose en un atributo en concreto. Nosotros, bueno, asumiendo una forma de entender la diversidad que es propia del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad y de la aproximación científica que tenemos, por ejemplo, en mi grupo de investigación, tenemos una definición holística del concepto de diversidad que entiende, bueno, una complejidad en los atributos en los que las personas que componen una organización pueden ser diversas, ¿no? Hablamos de edad, de capacidades, de género, de origen racial o étnico, religión, orientación sexual, diversidad socioeconómica, de formación, de background, y en definitiva un constructo que está abierto a cualquier concepto de diversidad que pueda ser interesante en un ámbito específico. Y sobre todo, que es un aspecto al que le damos mucha importancia, a la interacción entre estas dimensiones, ¿no? Pero bueno, no me voy a detener en esto, simplemente para que entendáis de qué hablamos cuando hablamos de diversidad en esta línea de investigación. También partimos de un concepto abierto de lo que se entiende por gestión de la diversidad. La gestión de la diversidad entendida como todas las acciones que explícitamente y voluntariamente desarrolla la organización, por una parte, para aprovechar los beneficios de la diversidad a nivel organizativo, y por otra parte, para mejorar el contexto de trabajo, el clima de trabajo que se desarrolla. Es decir, tanto la dimensión organizativa como la dimensión personal e individual, ¿no? Un contexto amplio como el que propusieron en su momento Candola y Fullerton, ¿no? Empezamos estudiando un aspecto que resultó interesante, ¿no? Que es cómo había evolucionado el tratamiento científico de la diversidad en la academia, ¿no? Desde los finales de los años 90 y fundamentalmente los primeros años 90, cuando empieza a abordarse la cuestión de la diversidad como un concepto, como un tópico de investigación ya con mayúscula, desligado de las políticas de antidiscriminación exclusivamente, ¿no? Sino como un tema vinculado a la investigación organizativa, ¿no? Pues bueno, estuvimos estudiando a partir de los datos que extrajimos cómo había evolucionado el tratamiento científico de la diversidad en este ámbito. Esto, bueno, está publicado en algunos artículos que salieron de este proyecto. Os lo resumo aquí en 3 transparencias, ¿no? Desde los primeros avances, pues eso, en la primera mitad de los años 90, en los que empiezan a aplicarse pues, todos los conceptos de psicología de las organizaciones, ¿no? La teoría de la identidad social, de la categorización social, para poner encima de la mesa todos los posibles efectos que podía tener la diversidad, con investigaciones que todavía estaban muy desconectadas, muy parciales. Pues encontramos aquí estudios que demuestran
los beneficios de un tipo de diversidad en un contexto determinado y en otro contexto pues se extraían conclusiones distintas, ¿no? Esto, bueno, ahí es cuando se hablaba de la confusión en cuanto a los efectos de la diversidad, etcétera, que en realidad lo que percibíamos y lo que nos dijeron muchas de las personas entrevistadas es que en esta época se estaban poniendo encima de la mesa la materia prima para lo que en fases posteriores sería la evolución del concepto, ¿no? Hacia finales de los 2000, pues hay una serie de revisiones de la literatura que van montando el puzzle de toda la complejidad empírica que se estaba encontrando, y se llama mucho la atención acerca de la necesidad de hacer una investigación que integre todos los elementos anteriores y sobre todo que lo conecte con otra corriente de la investigación organizativa que se estaba desarrollando en ese momento, que era la investigación en dirección estratégica de los recursos humanos, ¿no? Pues hay autoras como Yvonne Benshaw o el trabajo de Cohan, ¿no? Y otros que es muy citado siempre en este ámbito, ¿no? que llamaban la atención acerca de la necesidad de unir la investigación en gestión de la diversidad y la investigación en dirección estratégica de los recursos humanos, ¿no? Rompiendo la idea que se asumía hasta ese momento en gestión de recursos humanos de que la plantilla es una categoría genérica y homogénea, ¿no? Y que podemos hablar de los trabajadores como si solo hubiese un trabajador en la empresa, ¿no? Pues estos trabajos empiezan a romper con esa idea y en el análisis empírico que planteamos lo vimos, ¿no? Lo vimos claro. Ahí, bueno, pues una serie de proyectos que sentaron las bases de lo que luego sería una explosión de literatura en la segunda mitad de los años 2000, entre 2005, 2008, 2009, ¿no? Hay una gran explosión de literatura sobre gestión de la diversidad, ¿no? Sobre aspectos muy relevantes, ¿no? Ya, pues como sería la vinculación entre diversidad y dirección estratégica de recursos humanos y responsabilidad social, la diversidad regional, la vinculación entre la diversidad e innovación, ¿no? Esto, bueno, da lugar pues a un incremento muy importante en el número de publicaciones científicas que se extraen de esta época, ¿no? Fijaos el incremento, pues, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 90, en revistas indexadas, con todas las garantías de calidad científica, ¿no? Número de papers sobre gestión de la diversidad, o el número de universidades, que este era muy llamativo, con programas específicos de gestión de la diversidad, ¿no? Que alcanzaban pues, un volumen importante, ¿no? Había pues, cerca de 130 universidades en 2006 con programas de máster, con BAs o con algún tipo de programa de experto vinculado con la gestión de la diversidad, no simplemente asignatura, ¿no? Es decir, que el tema estaba empezando a tener una relevancia significativa en el ámbito de la academia, ¿no? La conclusión fundamental a la que llegamos en 2008 era que, bueno, en ese momento de explosión era más importante que nunca la integración y hacer esfuerzos por una investigación colaborativa, una investigación realmente conectada entre distintas facultades, porque lo que sí que percibimos y lo que nos comentaban una entrevista tras otra, sobre todo los responsables de estas instituciones, era que la investigación se desarrollaba de forma muy aislada, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, la Unión Europea había desarrollado esfuerzos importantes, incluyendo líneas en los programas de investigación internacional, en el FP7 y luego en el Horizonte 2020. Había líneas para conectar equipos de investigación en gestión de la diversidad, pero lo cierto es que todavía en 2008 la conclusión a la que llegó esta segunda ronda del estudio es que hacía falta una integración efectiva, ¿no? de la investigación. A partir de ese momento, la sensación que yo, por ejemplo, tengo personalmente y que comparten otros muchos compañeros que trabajan en este ámbito es que se ha avanzado.
que encontramos más ejemplos de consorcios que trabajan en el ámbito de la gestión de la diversidad, de la inclusión, de la multiculturalidad de forma integrada. El propio Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad ha servido de puente entre muchas de estas comunidades, aunque evidentemente todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser suposiciones bueno, de cuando podíamos ir a congresos y hablar con los compañeros y ver un poco, pulsar un poco cuál era el ambiente de la investigación, ¿no? Siempre hemos tenido la inquietud de contrastarlo con evidencia científica, ¿no? Y entonces, bueno, cuando surgió la idea de poder replicar 12 años después, a ver qué ha pasado en este periodo y cómo percibe la gestión de la diversidad ahora mismo las escuelas de negocio y las facultades y los grupos de investigación, ¿no? Pues nos pareció interesante. Fijaos que entre 2008 y la actualidad, bueno, han pasado evidentemente muchas cosas. O sea, una de las crisis económicas de origen financiero, pero con consecuencias sociales muy relevantes que hemos vivido en la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad. Por una parte, una crisis económica muy significativa y luego, bueno, pues una situación que estamos viviendo derivada de la pandemia del COVID-19 que verdaderamente, bueno, tenemos la duda de si ha transformado los intereses, los objetivos de los grupos de investigación y de las facultades en este sentido, ¿no? Hay una deriva hacia lo social o en estas situaciones se cierra filas en torno a los problemas de investigación más duros, más directamente relacionados pues, con la productividad y con la competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, en esa duda estamos, ¿no? Y por eso bueno, nos pareció interesante plantear si hoy, 12 años después de la última extracción de datos, podemos volver a replicar este dato, ¿no? Que evidentemente se plantearía un objetivo de actualización de las conclusiones, de ver qué ha pasado en estos años, pero que incluso metodológicamente añadiría pues, un plus importante a los estudios que se hagan, porque podríamos tener ya un pequeño panel de datos, ¿no? Con 3 rondas que nos permitirían, bueno, explorar tendencias, ¿no? Que es algo que siempre queremos hacer los que nos dedicamos a la investigación social y que muchas veces no podemos por limitaciones en cuanto a la extracción de datos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, evidentemente, metodológicamente sería una oportunidad tremenda contar con un panel de datos con al menos 3 rondas de donde poder explorar pues eso, tendencias, ¿no? Y en concreto centrar el análisis en la cuestión de investigación que quedó pendiente en 2008, en ver cuál es el papel de la colaboración en el ámbito de la gestión de la diversidad. Esto implicaría, pues evidentemente lo que nos planteamos es volver a encuestar, es decir, volver a extraer datos directamente de las personas y de las instituciones que nos contestaron en 2020 y, bueno, el alcance que podamos tener. Ahora os explicaré muy brevemente cómo pienso que podría hacerse, ¿no? No repetiríamos el análisis cualitativo, más que para volver a validar y actualizar si hace falta los instrumentos de investigación, es decir, para retestar los cuestionarios que se diseñaron pues, hace ya un tiempo, ¿no? Y que bueno, pensamos que metodológicamente lo correcto sería volver a pasar un análisis de validez y de fiabilidad de las escalas. Y luego, donde habría que hacer un esfuerzo más significativo es en la extracción de información de los equipos de investigación y de las direcciones de las instituciones académicas, ¿no? Para eso, que en su momento los listados se elaboraron de una forma algo artesanal, ¿no? Porque bueno, contábamos con las herramientas que teníamos, ahora podemos avanzar un poco más, ¿no? Podemos utilizar la información que proporciona Escival, que es una base de datos derivada de toda la información que carga Scopus,
para el Sevier, y que, bueno, que cuenta con un registro de los investigadores que publican en el ámbito de la gestión de la diversidad y de las instituciones académicas. Por tanto, bueno, simplifica mucho el análisis y sobre todo el acceso a estas personas, ¿no? Y luego además permite hacer análisis, bueno, os pongo ahí un pantallazo de algunas de las salidas que pueden extraerse, ¿no? En función de los grupos de investigación, de los intereses de investigación. Es decir, tenemos mucha información secundaria a través de Escival que podría completar el análisis. No solo servir de puente para acceder a los investigadores que están trabajando en este ámbito, sino también para hacer análisis, sobre todo, de colaboración científica, que es algo que en este ámbito nos interesa, ¿no? Fijaos, para que, a modo de ejemplo únicamente, porque ni siquiera es en el ámbito de la gestión de la diversidad, es un pantallazo de Escival, de un manual de ayuda, ¿no? Pero en la parte exterior del círculo estarían los tópicos en concreto, es decir, aquí nosotros tendríamos cada una de las dimensiones que se abordan en materia de gestión de la diversidad, y los círculos son grupos de investigación que se van agrupando en función de intereses y de publicaciones compartidas, ¿no? Os lo pongo únicamente para que veáis un ejemplo de la profundidad con la que se podrían estudiar con las herramientas que tenemos hoy en día las colaboraciones científicas en este ámbito de investigación en concreto, ¿no? A partir de ahora, bueno, pues lo que nos gustaría y en lo que os pedimos colaboración, porque en algún momento me imagino que recibiréis pues, una invitación para participar en el proyecto, lo que nos gustaría es, después de esta primera fase de diseño de la investigación, de concretar la metodología y de volver a validar las escalas de medida, sería extraer información primaria y, bueno, en un plazo de tiempo razonable poder estar extrayendo conclusiones de cómo está el estado de la cuestión en materia de gestión de la diversidad en la actualidad, ¿vale? Hasta aquí os podemos contar, porque en realidad a partir de aquí es todo futuro y todo más ideas que otra cosa. Únicamente, bueno, que estéis pendientes, porque a través de los distintos foros en los que como académicos estamos todos metidos, pues tendréis noticias de este proyecto, ¿vale? Bueno, y aquí termino yo con mi presentación y, bueno, como os decía al principio, todas las ideas, sugerencias que queráis hacernos llegar, bien ahora o más tarde a través de la organización del Congreso, pues serán más que bienvenidas, ¿vale? Nada, vuelvo a agradecer la oportunidad de contar el proyecto a la organización del Congreso. Muchas gracias.